Cuando España conquistó el cielo. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy vamos a hablar de los grandes vuelos que España realizó entre más o menos los años 1926-1927. Vuelos históricos que no solamente fueron pioneros en España, sino a nivel mundial. Vamos a ver mucho más que el famoso Plus Ultra. Para ello contamos con la ayuda de un historiador y militar que nos va a hacer volar en la historia para conocer estas grandes epopeyas. Hola Marcelino, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por invitarme para hablar de este tema que espero que sea apasionante. Pues Marcelino, muchas gracias por venir. Un amigo que es amante de la historia me dijo, Paco, este es amigo de toda la vida, dijo, Paco, ¿no estás haciendo nada sobre los 100 años de las grandes hazañas de la aviación española? Y dije yo, pues no, me acabas de pillar, que ya estaba yo un poco perdido. Y empecé a hablar con contactos y amigos comunes y al final me llevaron a ti como un experto en estas gestas, ¿no? Estos eventos que se cumplen en el centenario justamente este año y el que viene, ¿no? Sí, este año, bueno, realmente es una década, porque este año empezamos con el centenario del primer vuelo, que es el del Plus Ultra, pero la celebración, la conmemoración, el Ejército del Aire y el Espacio ha hecho una comisión de seguimiento que llega hasta el 2035, porque es una década. Además, yo también participo en una plataforma de divulgación de los grandes vuelos que hemos cogido la fecha 1926-1935, aunque yo particularmente me alargo hasta 1936, porque tenemos también grandes vuelos en 1936, aunque son civiles, no militares, ¿no? Entonces tenemos una década de celebración y una década de aventuras y de historias muy, muy interesantes. Pues vamos a sentarnos en la cabina. Yo me voy a poner el puesto de copiloto y nos vas a guiar, ¿no? en esta gesta, ¿no? Estos grandes vuelos de la aviación española. Pues vamos a hacer un resumen de todos estos vuelos que se pueden decir grandes gestas en un momento en el que la aviación está naciendo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial ya había tenido sus grandes batallas aéreas, pero estos años 20 son grandes retos en todos los países, ¿no? Todos quieren superar récords, ¿no? Sí, de eso podemos hablar ahora al principio, porque a la hora de hablar de los grandes vuelos tenemos que hablar tanto del contexto aeronáutico como del contexto político en el cual se van a dar estos grandes vuelos, ¿no? Entonces el contexto aeronáutico es muy, muy importante, ¿no? Pero si te parece, primero hablamos de un poco del contexto histórico español, porque es importante ver primero en qué contexto histórico estamos y después el contexto aeronáutico. El contexto histórico nos encontramos con una España que acaba de salir del desastre de 1898, la crisis de 1909, con la Semana Trágica de Barcelona, todo ese trienio que ocurre hasta 1921 con el desastre de Anual. Y estamos, cuando se inician los grandes vuelos en 1926, inmersos en la guerra de Marruecos. Pero dentro de la guerra de Marruecos hay un elemento fundamental que es el desembarco a Alhucemas, que es muy importante a la hora de poder hablar del contexto de los grandes vuelos y por qué se realizan, porque va ligado directamente el material que se compra para el desembarco de Alhucemas con los grandes vuelos y la posibilidad de poder realizar los grandes vuelos. Además, en 1923 tenemos un hecho clave, que es que en España se produce un golpe de Estado y el general Primo de Rivera toma el poder y crea lo que se conoció como el Directorio Militar. Directorio Militar que va de 1923 a 1925 y en diciembre de 1925 se inicia el Directorio Civil. Con el Directorio Civil, Primo de Rivera necesita ganar popularidad. Ya la había ganado
después del desembarco de Alhucemas, por empezar a resolver el conflicto marroquí, y entonces Primo de Rivera ve en la propuesta que le van a hacer los aviadores de realizar grandes vuelos para entrar en el contexto aeronáutico mundial un elemento clave para hacer propaganda del régimen, ¿no? Y propaganda de España. Porque en ese momento todas las grandes potencias, todos los países desarrollados están empezando a utilizar la aviación como un elemento de divulgación, como un elemento propagandístico y de conocimiento. Después de la Primera Guerra Mundial tendremos un excedente de aviones y de pilotos y tripulantes muy grande. Y es cuando nace la aviación comercial. La aviación ya está consagrada. Entonces, ahora se va a dedicar ese esfuerzo, esos aviones militares para otras funciones, para el transporte de pasajeros, para el transporte de correo. Y la industria aeronáutica de todos los países quiere demostrar que es capaz de hacer aviones que pueden cruzar océanos, pasar por encima de cordilleras y atravesar desiertos. Las metrópolis quieren llegar hasta sus colonias, quieren enlazarse, y aquí la aviación es fundamental. Y la aviación es un escaparate nacional, un escaparate que van a utilizar todos los grandes países. Y España entra en esta dinámica un poco más tarde, a partir de 1925, porque a la dictadura de Primo de Rivera en ese momento le interesa utilizar la aviación como elemento de propaganda. La guerra de Marruecos, que empezó en la segunda, porque la primera es del siglo XIX, con O'Donnell. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.